Hola, hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga y psicoterapeuta Ana Arismendi, soy la directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y en este video, en esta charla, quiero que platiquemos sobre un tema que me parece muy importante, que son los duelos por los que todos estamos atravesando en esta cuarentena. Entonces, pues en esta situación que estamos enfrentando mundialmente de la pandemia por el COVID-19, pues una de las medidas de protección ha sido quedarnos en casa. Y todo esto ha generado muchas pérdidas, porque toda crisis genera pérdidas. Pero lo importante es también entender que toda pérdida trae ganancias. Sin embargo, en esta pandemia que estamos viviendo por el COVID-19, creo que se está dando un fenómeno muy particular porque fíjense, se están viviendo muchas pérdidas en un periodo corto de tiempo y además de eso, entonces no es como una pérdida, es como una serie de pérdidas, una cascada de pérdidas que se nos vienen y además estamos viviendo dentro de un ambiente estresante, de estrés continuo, en el que parece que no tenemos como un tiempito ni siquiera para darnos cuenta que estamos experimentando pérdidas y porque además no tenemos acceso o tenemos un acceso limitado a nuestra red de apoyo personal y profesional. Entonces, esto hace de las pérdidas que estamos enfrentando algo como diferente a, digamos, cómo se viven o cómo se procesan las pérdidas en nuestra rutina natural. Y por eso a mí me pareció muy importante que abriéramos este tema y que nos diéramos un espacio para hablar y validar las pérdidas a las que nos estamos haciendo frente en esta situación y también obviamente les voy a dar algunas pautas para ir procesando estas pérdidas. Entonces, me puse a hacer así como una lista de todos los tipos de pérdidas que las personas podemos estar enfrentando en estos momentos y quiero que me vayan platicando con cuáles se identifican. Puede ser que algunas de estas pérdidas las tengan como muy claras, pero es probable que haya otras que no se hayan dado cuenta que están experimentando. Entonces, por supuesto que lo primero es que podemos enfrentarnos a la pérdida de la propia salud o de la salud de un ser querido. Podemos también vivir el fallecimiento de un ser querido, ya sea por COVID-19 o por otra causa. Y fíjense esto qué importante. En este contexto de cuarentena también perdemos la posibilidad de vivir los rituales tradicionales que rodean el fallecimiento de una persona querida. Y eso es algo que también es un gran reto, porque todos los rituales mortuorios, si se dan cuenta, son manifestaciones que en la civilización humana han estado presentes desde la antigüedad. Y eso es porque permiten justamente empezar a elaborar el duelo. Es darle un momento y un espacio para reconocer que esa persona ya no está físicamente, dar un espacio para poder expresar la emoción ante la pérdida y también dar un espacio para en comunidad empezar a sanar. Y ahora, por pues las restricciones, el distanciamiento físico, ha habido esta pérdida, esta oportunidad. Yo he tenido muchos pacientes y seguramente han escuchado historias de personas que no han podido estar en el fallecimiento de su padre, que no han podido estar en el fallecimiento de algún hermano, que sienten una gran culpa porque no se pudieron despedir o porque su familiar falleció solo en el hospital. Los profesionales de la salud están muchas veces reemplazando esas figuras de los familiares al estar ahí dando esta contención y apoyo emocional a las personas que han fallecido en el hospital. Entonces, pues todo esto también es una pérdida. O sea, le sumo a la pérdida del fallecimiento de mi familiar la pérdida de no poder hacer este ritual importante. También estamos viviendo la pérdida de la cercanía y el contacto físico con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, con compañeros de la escuela y también con otras figuras que pueden ser importantes en nuestra vida, fuentes de seguridad como nuestros psicólogos, como nuestros maestros. Y
quiero que también piensen que todas estas pérdidas las están viviendo todos los miembros de la familia y que cada uno la va a experimentar de manera distinta dependiendo de su momento de desarrollo y de sus características. A lo que me refiero es que los niños también están viviendo esto. Los adultos mayores también están viviendo esto. Los adolescentes también se están enfrentando a estas pérdidas. Otra pérdida en esta época es la pérdida de rutinas y de actividades. Entonces, se ha modificado a algunos en mayor o menor medida nuestro estilo de vida. Entonces, se están perdiendo pues, las rutinas que teníamos de levantarnos a tal hora, transportarnos a la escuela, lo que hacíamos en la escuela y después qué hacíamos en la tarde, dónde comíamos, con quién. O sea, las rutinas más básicas, muchas pues se han perdido y eso para muchas personas les puede causar una profunda incluso desestructura. Y también se han perdido algunas actividades. Salir al parque, ir al gimnasio, ir a mi estudio de yoga, ir a la jugada de dominó que tenía con mis amigos todos los viernes, ir a la iglesia los domingos. Entonces, todo eso, por supuesto que es una pérdida. Y fíjense, esta también bien interesante que muchas personas están experimentando. La pérdida de privacidad, tiempo y espacio para uno mismo. Entonces, muchas familias no estaban acostumbradas a estar en un mismo espacio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muchas parejas tampoco. Y entonces, en este momento se está perdiendo el tener espacio para mí, el tener incluso espacios físicos de privacidad para hacer mis cosas. Y eso, por ejemplo, para algunas personas o en algunos momentos de la vida puede ser un mayor reto. Por ejemplo, en la adolescencia. Los adolescentes, por el proceso que están viviendo, se están separando de su familia nuclear para encontrar su propia esencia, quiénes son ellos. Y para ellos se vuelve muy importante su grupo de amigos, se vuelve muy importante sus primeras parejas. Y ahora estar lejos de los amigos y de las parejas físicamente hablando y estar con la familia puede generar cierto conflicto y que ellos lo estén viviendo como una profunda pérdida. Entonces eso también es muy importante. También, por ejemplo, muy cercano a esta pérdida de privacidad, algunas personas sienten una pérdida, que esto es interesante porque ya nos metemos un poco más a cómo yo estoy interpretando esta situación, pero algunas personas sienten la pérdida de la libertad, de poder decidir a dónde ir, qué hacer, muchas veces también por la convivencia tan constante con muchas personas, pues hay que negociar un poquito más, entonces se puede experimentar esta también como pérdida de esta sensación de libertad. ¿Cómo vamos? ¿Se van identificando con algunas de estas? Sí, por aquí dicen, yo siento pérdida de libertad y de mi rutina diaria, sí. Sí, Ana, totalmente. Yo perdí a un familiar, no por COVID, pero nadie pudo ir a su funeral y es algo que al momento no supero. Por aquí dicen, de verdad la pérdida de rutina me ha descontrolado y también la pérdida económica, ¿sí? Muy bien, entonces no me había dado cuenta que esta pérdida de amigos puede ser lo que tenga a mi hija adolescente tan triste y tan de malas, así es. Entonces, qué bueno que están empezando a ver esto en ustedes mismos y también en los miembros de la familia. Ahora, por supuesto, que les voy a dar algunas pautas para qué podemos ir haciendo ante estas pérdidas, pero siempre el primer paso del proceso de duelo es reconocer y aceptar la pérdida. Entonces, hasta que no nos demos cuenta de que esto implica una pérdida para mí, no lo puedo empezar a elaborar. Y por eso muchas personas saben que hay como un malestar emocional, como un malestar mental, pero no saben de dónde viene. Y puede ser que sea porque están experimentando una pérdida y no lo habían visto de esa manera. Ahora, por supuesto, recuerden que las pérdidas también son subjetivas, en el sentido de que para algunas personas, quizá en su circunstancia, no están perdiendo, por ejemplo, privacidad porque al contrario se han quedado solas en el lugar en el que viven. Entonces,
eso no es un tema para ellos, o incluso estando en familia no han sentido que pierden privacidad o no es algo tan importante para ellos. Entonces eso también es muy importante, no generalizar, o sea, les estoy dando así como una lista de cosas que posiblemente podríamos perder, pero cada quien, recuerden que tiene su experiencia. También, por ejemplo, en estos momentos hay personas que pueden experimentar pérdida de la oportunidad de estar en ciertos espacios físicos. Entonces, por ejemplo, hay personas que extrañan estar en su oficina, niños que pueden extrañar mucho estar en la escuela físicamente, la pérdida, por ejemplo, del consultorio del psicólogo o del templo religioso. Especialmente para las personas que esos espacios representaban un lugar seguro. Y sobre todo, si el lugar en el que ahora viven o las personas con las que ahora viven no son personas seguras, pueden añorar tremendamente ese lugar donde sí se sentían seguros. Y eso es importante y es importante honrarlo también. Puede ser también que haya, que se viva pérdidas porque no se han podido realizar eventos significativos. Entonces, por ejemplo, hay personas que han tenido que posponer bodas, bautizos, baby shower, graduación, que por ejemplo ahora estamos en los días que hay celebración religiosa, Pesach, Semana Santa, y pues las personas no las pueden celebrar como siempre lo han celebrado. Personas que les iban a dar un premio y ya no, porque ya no se pudo hacer ese evento, o que se han perdido, por ejemplo, viajes. Entonces, todo eso también puede ser una tremenda pérdida. Y, por ejemplo, también pérdidas de expectativas o de planes. Por ejemplo, yo tenía el plan de que iba a hacer esto, por ejemplo, yo tenía esta meta para este año y ahora ya no se va a poder realizar. O, por ejemplo, yo tenía esta idea de un proyecto que iba a desarrollar, la idea de un negocio, yo quería lanzar este producto, este servicio, yo quería desarrollar esto, teníamos esta meta en mi trabajo y ahora ya no. Y eso también se puede vivir como una pérdida, sobre todo si se había invertido mucha energía, muchos recursos, mucha alegría, mucho pensar, ¿no?, en ese proyecto y de pronto ya no se va a poder realizar o no como queríamos o quién sabe cuándo se pueda realizar. Y también, por ejemplo, como les decía, la pérdida de las expectativas, de lo que yo quería o lo que yo esperaba que fuera. Por ejemplo, una mujer embarazada que tenía una expectativa de cómo iba a ser su embarazo y con quién y que se iba a ir a sus clases al psicoprofiláctico y que iba a ir a un lugar a hacer yoga y que iba a tener un baby shower y cómo iba a ser su parto y ahí iban a estar sus familiares y ahora resulta que todo eso no puede ser así. O la expectativa de cómo iba a ser mi cumpleaños y lo que yo iba a hacer y a quiénes iba a invitar y a dónde íbamos a ir y ahora eso ya no se puede realizar. Entonces, todas esas pérdidas que muchas veces no es algo así como tan tangible, muchas veces son cosas que se sienten internamente, pueden ser también una causa de sufrimiento importante para las personas. Entonces, también, por ejemplo, puede haber pérdidas de dinero. Por supuesto, entonces en esta temporada puede haber pérdidas de dinero por muchas razones, a veces porque ya teníamos planes o teníamos eventos y no todo es reembolsable, entonces no me pueden regresar los boletos de avión, ya no los puedo cambiar, pues pude posponer mi boda, pero no todo es reemplazable, yo iba a ir a un viaje, ya había comprado ciertas cosas, ya había invertido en el negocio, por ejemplo, hay personas que justamente en estos momentos habían hecho el contrato para el local donde iban a abrir su negocio y resulta que ahora tiene que estar cerrado. Entonces, puede haber ahí pérdida de dinero y pues para muchas personas ahora también están enfrentando la pérdida de trabajo. Entonces, ya sea la disminución en sus ingresos, a lo que se dediquen o la pérdida total del trabajo. Y quiero que sepan también que muchas de estas pérdidas se pueden sentir, por supuesto, cuando se viven en carne propia, pero ser testigo de una pérdida también puede ser algo que a nosotros nos genere esa sensación de haber perdido algo y esa angustia. Por ejemplo, quizá no es que yo en primera mano esté perdiendo mi trabajo, pero sí mi pareja, o sí un amigo muy querido, o sí un hermano, y que eso a mí también me afecte y que yo también lo sienta, por supuesto. O que
pues quizá no fue mi boda, era la boda de una amiga, pero yo siento el que mi amiga haya tenido que posponer su boda, la ilusión, y yo también tuve pérdidas en eso. Ya había comprado mi vestido, ya había comprado el boleto de avión, ya tenía la reservación de hotel, etcétera. Entonces, quiero que se den cuenta cómo este cambio nos está generando una serie de pérdidas y qué importante es reconocerlas y validarlas. Y los leo. Sí, pérdida de oportunidades, claro. Sí, por ejemplo, aquí dicen, yo estoy en ese caso, tengo angustia ajena y aún no he tenido las personales, exacto. Entonces, muchas veces las personas muy cercanas a nosotros también, cuando están en angustia, es natural que nosotros sintamos, por esta capacidad empática que tenemos, miedo por las otras personas, que sintamos angustia, claro. Sí, sí. Entonces aquí están platicando mucho de cómo extrañar, ¿no? El no poder abrazar físicamente. Por ejemplo, hay familias que ahora están separadas, mamás que están lejos de sus hijos o papás, parejas que están lejos. Ujú. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo pueden ustedes darse cuenta si en carne propia o alguien cercano a ustedes está pasando por una pérdida? Entonces, bueno, número uno, pues sí, o sea, ustedes se dan cuenta, digamos, mentalmente, ahora con la lista que acabamos de hacer de, sí, claro, o sea, esto representa una pérdida para mí y me doy cuenta. Pero también hay muchísimos otros síntomas que a veces como que no relacionamos con una pérdida, pero que pueden ser un indicador de eso. Una es estar en el estado de negación. Entonces ya ven que en los diferentes pasos del proceso de duelo, muchas personas, el primero en el que se enfrentan es el de la negación. Que la negación, a ver, es un mecanismo de defensa. Es como siento que esta pérdida y lo que implica esta pérdida que me mueve mi realidad, siento que me rebasa mentalmente, no la entiendo, siento que me rebasa emocionalmente, siento que me rebasa en lo práctico, no sé qué hacer, mejor digo, no, esto no está pasando. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta que alguna persona está en negación? Porque aunque esté enfrentando algo impactante en su vida, dice, todo está bien. Oye, amiga, ¿cómo estás con todo esto del cambio de tu boda? No, todo bien, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, como todo está bien y siempre estoy viendo lo positivo, etcétera, habría que ver qué tanto es cierto o qué tanto es un mecanismo de protección para no tocar con ese dolor. Igual las personas que se hacen las fuertes, entonces que todo el tiempo están diciendo yo tengo que ser fuerte o yo soy la fuerte porque yo me hago cargo de los demás, entonces sí estoy para escuchar a los demás, estoy para acompañar a los demás en la tristeza o en sus propias pérdidas, pero yo no me atrevo a aceptar ni siquiera que esto me duele o que esto es una pérdida para mí porque yo soy fuerte, ¿no? Por aquí dicen el no pasa nada, exacto, todo está bien, no pasa nada, todo bajo control, etcétera. Y muchas veces este estado de negación se manifiesta no tanto por lo que una persona dice, sino mucho por lo que hace. Entonces, cuando se están en negación, hay muchos mecanismos de evitación. Entonces, ¿a qué me refiero? A que la persona empieza a hacer, incluso de manera excesiva o compulsiva, ciertas actividades con tal de no tocar el dolor. Entonces, por ejemplo, empieza a trabajar, ¿no? De manera exhaustiva y todo el día es el trabajo y el trabajo y el trabajo. O puede ser el trabajo en casa. Todo el día estoy limpiando y ordenando y remodelando mi casa y no me doy un momento para sentarme y decir, extraño a mis hijos, extraño la oficina, extraño mi cheque seguro, extraño muchísimo poderme salir a correr como yo lo hacía, me encantaba. Me siento totalmente decepcionada que entrené 6 meses para una carrera y ahora se acaba de cancelar. Entonces no se dan la oportunidad para vivir eso y están todo el tiempo en el hacer, ya sea en un trabajo externo de casa o haciendo en casa, o personas que evitan la realidad y entonces se fugan a la virtualidad. Entonces, todo el tiempo estoy en redes sociales, todo el tiempo estoy viendo películas, estoy viendo series, estoy leyendo, o sea, estoy en un mundo imaginario que no existe con tal de no tocar este mundo real.
Y por supuesto también aquí otro mecanismo de evitación es el dormir. Entonces empezar a dormir y dormir y dormir todo el día. Una cosa es echarse una siestecita súper sana en la tarde y otra es quedarme dormida 4 horas en la tarde. Y sentir de todas formas cuando me despierto que no hay energía. Y otro mecanismo de evitación puede ser también utilizar ciertas sustancias para disminuir el malestar de la pérdida. Entonces puedo comer o puedo fumar o puedo utilizar el alcohol o cualquier otro tipo de sustancia como para disminuir esto. ¿Alguien aquí se identifica en este estado de negación o identifica a alguien cercano? Por aquí dicen, Ana, me estás describiendo perfectamente, no me había dado cuenta que estoy en negación y carita de, ok, entonces ya no estás en negación, querida, ya saliste de ahí, maravilloso. Muy bien, yo todo el tiempo estoy trabajando, mis hijos hasta se han molestado conmigo porque dicen que ya no puedo limpiar más la casa, sí, ok, entonces a ver, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacer? Si ustedes están en un momento de negación. Primero, si ya se dieron cuenta, ya están saliendo. Porque si estuvieran demasiado metidas en la negación, en este momento estarían diciendo, 0 soy yo. O sea, yo no soy así, pero para nada. Entonces, si ustedes sí se dan cuenta, quiere decir que ya van de salida de la parte de negación. Entonces, aquí lo que es muy importante es que validen sus pérdidas. Es decir, a ver, digan, es válido y sobre todo es súper natural que en un momento así tenga miedo. Es súper natural sentirme triste. Es súper natural sentirme enojada. Es súper natural extrañar, sentir nostalgia. Es súper natural sentir decepción. Y, a ver, no hay pérdida poco importante. Entonces, no minimicen sus pérdidas, porque por ejemplo, hace poquito alguien me decía, Ana, me siento muy culpable de realmente estar afectada y extrañar tanto el no ir a mi clase de yoga, cuando yo sé que hay personas que han perdido el trabajo, ¿no? O que hay personas que están perdiendo su salud o que están perdiendo la vida, como diciendo, o sea, sí son pérdidas importantes y yo aquí llorando o entristeciéndome porque no puedo ir a yoga. Pues no hay pérdida poco importante. Si a ti te afecta, si a ti te duele no ir a yoga, eso es importante para ti porque sí cambia tu vida. Entonces, no minimicemos, ni justifiquemos, ni racionalicemos nuestras pérdidas. Entonces, lo primero es decir, sí, estoy enfrentando una pérdida y sí me duele y es natural eso. Y eso automáticamente nos saca de esta no pasa nada o de este no quiero tocar eso, ni siquiera lo quiero aceptar y por eso me pongo a hacer otras cosas. Otra manera en la que ustedes se pueden dar cuenta que están pasando por un duelo es porque estén experimentando las 3 emociones clásicas que se pueden experimentar en un duelo, que son rabia, culpa y tristeza. A ver, díganme aquí, la verdad, ¿quién de ustedes nota que desde la cuarentena está mucho más irritable y está muchísimo más reactiva? Como decimos, o sea, apenas si pasa la mosca y es una explosión, ¿no? De enojo total, cositas que antes no les hacían enojar, ahora es como que viven con los pelos de punta, todo les irrita. Bueno, la rabia es una forma en la que se puede manifestar mucho un duelo o una pérdida. Recuerden que hay personas a las que primero no se les dio permiso, no se les enseñó a manifestar la tristeza. Y entonces muchas veces cuando no hay permiso de sentirme triste, me siento enojado porque esa sí es como una emoción válida. Entonces muchas personas reprimen la tristeza pero la sacan vía irritabilidad. Y la otra es que es real que hay muchas cosas de la pérdida que nos causan enojo. Como les decía, o sea, me enoja que estuve 1 año trabajando para que saliera este negocio y ahora no sale. Por supuesto que me enoja no tener un espacio propio, no sentir privacidad. Por supuesto que me da muchísimo coraje la situación económica. Por supuesto que me da coraje perder dinero en este sentido. O sea, es natural. Acuérdense que el enojo es una emoción que surge para protegernos, para defendernos y que nos ayuda en muchos sentidos como a resolver. Entonces, es súper natural sentir irritabilidad y rabia. Entonces, si se han sentido así, muy probablemente, o sea, y no encuentran un origen de por qué demonios estoy tan de malas, pues puede ser porque están viviendo una pérdida.
Entonces por aquí dicen, sí, totalmente. Ajá, muchas manitas levantadas. Muchos aquí están diciendo mi esposo, uno de mis hijos. Un año esperando las vacaciones y planearlas y soñarlas y no tenerlas me enoja. Validísimo, claro que eso enoja. Entonces, sí, la rabia puede ser una manifestación. Otra, fíjense también interesante, otra emoción es la culpa. ¿Quién de ustedes últimamente se ha sentido muy culpable? Por ejemplo, es muy común sentir culpa por no poder estar con una persona querida y apoyarla, o simplemente estar ahí. Entonces, no puedo estar con mis papás que son mayores, o no pude estar con mi familiar cuando estaba en el hospital, o no puedo estar no se le puede ni hacer un velorio y un funeral, no poder estar ahí, no poder despedirse de alguien, sentir que no estoy ayudando. O, por ejemplo, culpa. Mucha gente ahorita está sintiendo culpa por quizás ser causante de la infección. Entonces, culpa por no poder apoyar económicamente, culpa por no saber bien qué hacer. Entonces, este es un momento en el que también se puede experimentar mucha culpa y eso también puede denotar que estamos atravesando por una pérdida, por este dolor de que algo cambió, que algo ya no está o que alguien ya no está, ¿no? Por aquí nos dicen una culpa también ahorita la que iba muy común, culpa por no ser productiva, por no estarle sacando provecho a la cuarentena. O sea, yo totalmente estoy a favor de, bueno, pues si ya estamos en cuarentena, tratemos de vivirla lo mejor posible, pero de eso a de pronto sentirnos presionados no sé si han visto por ahí estos posts es que si no sales de esta cuarentena con un libro leído, con un cuerpazo y no sé qué, y con un negocio en mente, es como estás desperdiciando tu vida, ¿no? Cuando, a ver, momento. O sea, la cuarentena en sí misma requiere un proceso fuerte en el que apenas estamos, la verdad, sobre todo al inicio de la cuarentena, en un poco de modo de sobrevivencia, de cómo voy a sobrevivir ahora, en un ambiente de mucho estrés, como para además añadirle debería estar haciendo ejercicio, debería de comer así, debería de estar haciendo esto con mis hijos, debería de estar haciendo esto con mi pareja, debería de ser súper productiva y por qué no lo soy. Y entonces es una serie de presiones que nos empezamos a meter que también de pronto generan muchísima culpa, ¿no? De cómo deberíamos de estar viviendo. A ver, no hay una forma ni correcta ni incorrecta de vivir la cuarentena. O sea, de verdad que cada quien la va a vivir como puede, como quiere y... O sea, entonces creo que, a ver, entonces si están sintiendo culpa por cualquier razón, aquí lo que hay que hacer es cambiar la culpa por la compasión y por la responsabilidad. ¿Qué quiere decir compasión? Es ser amable y comprensiva conmigo misma. Entender que es natural que extrañe a alguien, que es natural que en lo que me adapto a hacer home office no sepa ni qué onda y no sea tan productiva, que es natural sentir tristeza, que es natural que me sienta así de no poder estar ayudando a alguien. Es natural sentir eso y no estoy sola. Muchas personas están sintiendo esto también. Entonces, primero, como bajarle al drama, porque también le aumentamos mucho la ansiedad y la angustia. Sí, de por sí, extraño a mis papás y ahora me estoy machacando, ¿no? Con cómo es posible que no los puedo ayudar, no les puedo mandar dinero, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Calma, ¿no? Entonces, de por sí ya estoy con la angustia de qué pasa con mi trabajo, de si va a haber, no va a haber trabajo, como además presionarme porque no soy suficientemente productiva. Entonces, bajémosle a eso y seamos un poco más comprensivas. Siempre para activar mucho la compasión funciona el que ustedes piensen, ¿qué le dirían? ¿Qué harían? ¿Quiénes serían si una persona muy querida les contara lo que les está pasando? Si alguien muy querido llegara y les dijera, amiga, amigo, ¿qué crees? Me estoy sintiendo súper culpable porque siento que no estoy siendo productiva en mi casa y es que esta transición hacia el home office y luego están ahí mis hijos y no tengo un lugar para hacer home office, tiene que ser el comedor. ¿Qué le dirían a ese amigo? Entonces, esas palabras, ese gesto, esa actitud es exactamente lo que necesitan aplicar con ustedes mismos. Y lo segundo es tomar responsabilidad. O sea, ok, pues no, en este momento no pude despedirme de esa persona que yo quería. ¿Qué puedo hacer? O sea, eso ya no lo pude hacer. ¿Para qué estoy centrándome en es que no pude, es que qué mal, es que no puedo? Porque ¿de qué sirve poner toda mi atención mental a algo que no va a cambiar? O sea, ojalá pensando en eso
regresáramos al tiempo y pudiera despedirme de esa persona, pero la realidad es que no. Entonces es, ok, eso no sucedió, que sí puede suceder ahora. ¿Cómo sí puedo despedirme de esa persona aquí y ahora? Le puedo escribir una carta, le puedo escribir una canción, puedo hacer un pequeñito altar, o sea, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muchas dicen, sí, culpa, no estar cuidando a mis papis por la distancia. Me encantó eso de compasión, qué belleza. Excelente, ok. Y una emoción más que se puede sentir mucho y que puede ser un signo de duelo es, por supuesto, la tristeza. Entonces, la tristeza es esta energía natural que surge y que nos baja el ritmo para que tengamos tiempo de digerir experiencias impactantes de vida, entre ellas una pérdida. Entonces, si sienten baja energía, ganas de llorar, si sienten como una apatía, una desgana por hacer cosas y se sienten tristes, sepan también que eso es natural. Mucha gente le tiene miedo a la tristeza, le tiene miedo a esta baja de energía, porque justamente, como nos decían por aquí, no, es que si me baja la energía, entonces, ¿qué? Ya no voy a ser productiva y es que tengo a mis hijos y tengo esto. Entonces, a ver, tranquilidad. Acuérdense que toda emoción es pasajera y justamente, fíjense la paradoja, por no querer vivir la emoción, dura más conmigo. Si yo no me doy el permiso de expresar y sentir la emoción, solamente se prolonga y se intensifica. Entonces, si yo estoy bloqueando la tristeza, no hago que desaparezca, hago que esté aquí por más días. Entonces, si yo me permito sentir esta tristeza y si yo me permito aceptar que estoy triste y darme unos días para pues estar de baja energía, y si lo que quiero hacer es escribir, y si lo que quiero hacer es llorar, y hablar con alguien y decirle estoy muy triste por esta situación, esa tristeza nos va a ayudar a como darnos permiso de mostrarnos vulnerabilidad, va a dar el tiempo para ir acomodando internamente esta ausencia o esta pérdida, y después eso nos va a permitir ver otras cosas, sentir ya un poquito más de entusiasmo, activar la creatividad, etc. Entonces, observen también si en sus personas cercanas no habrá por ahí tristeza. O sea, la persona que de pronto se aísla, que le baja la energía, que cosas que le hacían feliz ya no le hacen, en este momento no le interesan o no le hace tan feliz. Personas que de pronto ustedes noten en su casa que lloraron, ¿no? Que se nota que lloraron o que se encierran y los oyen que están llorando, pues puede ser tristeza. Entonces, pues entender que están transitando una pérdida como todos nosotros y dar espacio para todo eso, ¿ok? Entonces, estas son digamos, como 4 síntomas típicos que ustedes pueden notar de que están viviendo una pérdida. Entonces vamos a ver qué hacer. Por acá me están preguntando sobre la incertidumbre, también es natural sentir miedo de lo que viene, tanto por los temas de salud. Sí, eso es totalmente natural, y de ese tema también hablé en el video que hice la semana pasada de cómo gestionar la preocupación por otros, y también lo hablé mucho en el video que hice la otra semana, en el que hablé mucho de cómo gestionar la incertidumbre, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren saber cómo manejar esta ansiedad por uno mismo, por el futuro y por otras personas, échenle un ojo a esos videos. Ahora me estoy centrando un poquito más en el tema del duelo, ¿no? Y en el duelo, muchas veces sí se puede sentir angustia como, ¿y después de esta pérdida qué viene? Pero sobre todo lo que hay es mucha rabia, mucha culpa, mucha tristeza, mucha negación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué hacemos? Si ya descubrieron que están atravesando una pérdida, lo importante es empezar el proceso de duelo. ¿Qué es el duelo? Es ese tiempo y espacio que nos damos para como sanar esa herida que deja la pérdida y entonces poder generar, adaptarnos a la nueva realidad que hay con la ausencia de eso. O sea, la pérdida es algo que deja un vacío, que deja una ausencia, ya sea la pérdida de algo material, de una actividad, de una persona, de una característica. Entonces, lo importante es como resignificar, sanar esa herida para entonces poder continuar con nuestra vida, con todo y que eso que ya no fue o que ya no está. Entonces, ¿qué
¿qué hacemos? Pues como les dije, primero es reconocer que hay una pérdida, reconocer que duele. Número 2, es muy importante expresar las emociones. Entonces, para eso yo les sugiero mucho, hablen con alguien de confianza y recuerden que la primera persona de confianza son ustedes. Y una gran manera de hablar con ustedes es escribiendo. Entonces, si no tienen con quién hablar o no quieren hablar con nadie, hablen con ustedes mismos. De hecho, muchas veces lo más efectivo, escriban cómo se sienten o hablen con alguien. Y en ese desahogarse a través de la palabra van a ver que viene el desahogo físico y emocional. Entonces, dense permiso de llorar, de hacer berrinche. Les puede servir si no les cuesta, se les dificulta hablar, pueden expresarlo a través del arte, por ejemplo. Entonces, buscar estas formas alternativas de sacar la emoción. Y mucho importante también aceptar que las cosas son como son y que fueron como fueron. Entonces, suelten el por qué. Es que ¿por qué? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué se canceló? ¿Por qué? ¿Por qué el virus? ¿Por qué ahora? Tratar de entender no nos lleva a ningún lugar. Solo nos lleva a darle vueltas porque no hay una respuesta. Muchas veces no hay una respuesta a eso. Nada más estoy como con el por qué que me deja mucho como en la negación. Entonces suelten esta necesidad de entender y digan, bueno, no sé por qué, pero así es. Suelten también el hubiera. Es que si no hubiera viajado, si hubiera hecho esto, si no me hubiera cambiado de trabajo ahora, si hubiera, porque esa también es un gasto de energía. Es poner su energía mental y su energía emocional en algo que solamente les genera sufrimiento ahora, porque eso no cambia lo que ya fue, pero sí cambia lo que están viviendo ahora. Entonces hubiera no sirve de mucho y mejor, entonces lo que hay que hacer es aceptar y decir, pues así es. Recuerden que aceptar no quiere decir ni justificar ni que me guste. Aceptar quiere decir dejar de pelearme con la realidad, porque pelearme con la realidad solo me genera sufrimiento. Y desde la neuropsicología, fíjense, cuando yo estoy peleándome con la realidad y estoy diciendo es que por qué, es que no es justo, es que hubiera hecho esto, es que por qué no hice, es que por qué esta persona hace esto o no hace esto, cuando me estoy peleando con la realidad, estoy activando la parte de mi cerebro que tiene que ver con la respuesta de estrés. Entonces, otra vez empiezo a sentir angustia y empiezo a sentir rabia y estoy hipervigilante y no puedo dormir y quiero controlar todo y empiezo a sentir muchísima ansiedad. Y la parte de mi cerebro, la corteza prefrontal, que es la encargada de la creatividad, de generar ideas, de reflexionar, de controlar mis impulsos, se inhiben esas funciones. Entonces, si yo estoy dándole vueltas y peleándome con la realidad, lo único que estoy haciendo es activar mi respuesta de estrés que no me deja pensar correctamente. Entonces, y que me está generando y generando y generando angustia. Entonces pues sí, no me gusta. Claro que me hubiera encantado que las cosas fueran diferentes, pero la realidad es que las cosas son como son y que fueron como fueron. Y desde esta realidad, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me conviene hacer? ¿Cómo quiero vivir a partir de esta realidad? Entonces, empezar a construir a partir de esta nueva realidad que es como es. Y por supuesto, si lo necesitan, busquen apoyo psicológico. Afortunadamente ahora muchísimos psicólogos estamos ofreciendo nuestras sesiones de manera online, o sea, es algo que se puede hacer. Entonces, si sienten que esto los rebasa, si no saben cómo acompañar bien el duelo de alguien más, busquen apoyo psicológico porque procesar el duelo puede ser algo que tenga muchas capas. Fíjense, una pérdida del presente puede reactivar una pérdida del pasado sin trabajar. Entonces, muchas veces, no el dolor o el miedo o la rabia no viene tanto de esta pérdida, sino de que me recuerda otras del pasado, que me causan dolor, que siento que me ponen en peligro. Entonces, si ese es su caso, busquen apoyo psicológico, ¿ok? Tengo unos minutitos más para si alguien tiene preguntas, comentarios sobre este tema. De verdad, espero que les sirva. Y quiero decirles que si quieren muchas más herramientas para manejar las crisis, el día de mañana, que es el viernes 10 de abril, voy a dar un curso de 9:30 a 1:30 hora de la Ciudad de México. Es un curso online, pero lo voy a estar dando en vivo para que me puedan hacer preguntas y porque ahí vamos a estar haciendo ejercicios en vivo, donde
Les voy a ahí explicar cuáles son los 4 pasos del proceso de duelo, pero no solo se los voy a explicar, los vamos a ir viviendo. Vamos a ir haciendo ejercicios para que ustedes empiecen este proceso de duelo. Vamos a ver también cuáles son las 3 fases de la crisis, cómo pasar de una a otra. Ahora que me hicieron preguntas sobre la angustia y la preocupación de los demás, les voy a decir exactamente cómo salir del estado de shock, angustia y ansiedad, cómo manejar la preocupación por otras personas, cómo estabilizarnos emocionalmente, cómo adaptarnos mejor a esta nueva realidad y cómo transformar una crisis en una oportunidad de crecimiento, cómo fortalecer nuestra resiliencia y cómo rediseñar nuestra vida, lo que les estaba diciendo, a partir de esta nueva realidad. Entonces, si quieren aprender estos recursos que no solo les van a servir para la crisis actual que estamos viviendo, sino para cualquier crisis a la que se enfrenten, pues mañana es este curso, me encantaría verles, y si no pueden estar en vivo, de todas formas inscríbanse porque tienen acceso a la grabación, entonces lo pueden ver después las veces que quieran. Entonces el costo del curso incluye acceso al curso en vivo, acceso a la grabación, manual de ejercicios y además ejercicios guiados descargables. Entonces toda la información está en mi página que les dejamos aquí en los comentarios para que puedan ir, es psicoalimentación.com, aquí se las dejamos. El curso se llama Rediseña tu vida ante las crisis y me encantaría compartirlo con ustedes. Y este sábado y domingo también voy a tener un curso que se llama Manejo de Crisis para Cuidadores. Entonces, en este curso les voy a enseñar cómo ustedes pueden apoyar a otras personas que están en crisis. Miren, ahí les voy a enseñar lo que se llama los primeros auxilios psicológicos, que así como yo creo que todas las personas deberíamos de saber los primeros auxilios, como cómo hacer RCP, cómo hacer la maniobra de Heimlich por si alguien se está atragantando, cómo limpiar una herida, etcétera. Lo mismo deberíamos de saber a nivel psicológico, qué hacer cuando una persona está en crisis emocional. No necesitan ser profesionales de la salud para aplicar los primeros auxilios psicológicos, así como no necesitamos ser médicos para poder hacer RCP. Entonces, en este curso les voy a enseñar a aplicar los primeros auxilios psicológicos, cómo ayudar a otra persona a que se estabilice y cómo acompañar a otra persona en el duelo y cómo autocuidarse. Si ustedes son cuidadores, si están a cargo, por ejemplo, de un adulto mayor, de sus hijos, si ustedes son profesionales de la salud y están a cargo de sus pacientes, si son trabajadores sociales, es muy importante que también aprendan a cuidarse porque no solamente ustedes están viviendo y manejando sus propias crisis, pero están recibiendo las crisis de otras personas. Entonces, este curso es este fin de semana, sábado y domingo, igual de 9:30 a 1:30, y si no pueden estar, también queda grabado. El curso incluye acceso a las clases en vivo, grabación de las clases en vivo, manual y también ejercicios que pueden descargar. Igual toda la información está en mi página y aquí les dejamos el link. ¿Dudas, preguntas, algún comentario más? De verdad espero que este video les haya dejado como muchísima más claridad y sobre todo tranquilidad de saber que es súper natural que ante cualquier crisis vivamos pérdidas y cómo poder identificar si ustedes u otra persona están viviendo una pérdida y qué pueden hacer para empezar a procesar esa pérdida a través del duelo. Qué bueno, por aquí estoy, me están dando mucho las gracias, qué bueno que esto les ha servido, querida comunidad. Fíjense, por ejemplo, aquí dicen, yo perdí a mi mamá hace 3 meses, y yo me separé también hace unos meses y ahora siento más la pérdida. Sí, vean, también para muchas personas este periodo de cuarentena puede ser especialmente retador. Sí, habían tenido pérdidas recientes. Muchas gracias por compartir eso. Entonces imagínense, muchas personas que ya venían procesando una pérdida y de pronto, pum, se viene este cambio inesperado en la vida que afecta pues todas nuestras áreas y a eso se le suma. Entonces, claro que también ahí puede haber más retos y ahí les recomiendo muchísimo también el acompañamiento de un profesional. Por aquí dicen, me encantó eso de soltar la presión de ser productiva. Es cierto, yo me la estoy poniendo solita. Sí, también vean que tantas de estas presiones que estamos experimentando no son más que el fruto de nuestra propia mente. Entonces, lo bueno es que nuestra mente sí está dentro de nuestra gestión. Sí le podemos decir a nuestra mente, a ver, ya, no vamos a gastar energía ahí.
vamos a poner nuestra energía acá. Súper. Muy bien, comunidad. Bueno, pues les envío un abrazo con muchísimo cariño. Nos vemos por acá el próximo jueves, que también les voy a estar compartiendo también algo relevante para ayudarnos a vivir esta crisis en mayor conciencia, en mayor compasión, en mayor amor a nosotros mismos y hacia los demás. Y nuevamente, pues me encantaría verles, compartir con ustedes en alguno de estos cursos de fin de semana, o si no, de verdad que son una súper herramienta. Si quieren ver la grabación, los van a poder adquirir después. Un abrazo con muchísimo cariño. Bye.